Tengan un buen día. Esta es una presentación para la materia de expresión oral y escrita impartida por el licenciado Juan Ramón Maldonado. En ella veremos un tema de la materia de química general para la carrera de ingeniería en aeronáutica. El tema es el átomo. Para empezar a hablar del átomo, hablaremos de su historia. La historia del átomo empezó 450 años antes de Cristo, cuando el filósofo Demócrito se planteó la siguiente pregunta: ¿cuál es la sustancia o partícula a la que todas las sustancias posteriores podrían reducirse esencialmente? Esta partícula o esta molécula se le llamó átomo, que son partículas sólidas, indivisibles e invisibles a los humanos. Y su imagen del átomo era la siguiente: una esfera morada, solo morada, que formaba moléculas. Luego tenemos la primera teoría, que es la de John Dalton. En la teoría de John Dalton vemos las siguientes leyes propuestas por él mismo. Estas leyes explicaban que los átomos de una molécula de hidrógeno y los átomos de una molécula de oxígeno eran diferentes, pero los átomos solo de oxígeno eran iguales. Y se formó una tercera que decía que al formar una reacción química de hidrógeno y oxígeno se formaba un nuevo elemento, pero no se formaban nuevos átomos. Estos átomos solo se reordenaban o se combinaban, pero nunca se creaba un nuevo átomo, valga la redundancia, o se destruía uno nuevo, o se destruían esos mismos átomos. En ella vemos el siguiente ejemplo. Tenemos dióxido de azufre y monóxido de azufre. Las dos tienen moléculas de azufre. Estas moléculas de azufre tienen átomos. Entonces, al juntarse estos átomos, como vemos aquí, estos átomos no se destruían ni se creaban, sino que se combinaban. Luego tenemos la segunda teoría atómica propuesta por J.J. Thomson en el año 1906. Tuvieron que pasar casi 100 años para que J.J. Thomson planteara la segunda teoría del átomo. En esta, el átomo tenía una carga negativa que se llamaba electrón. Esto va encima del átomo, que es el primer átomo propuesto por Dalton, en donde este átomo tenía cargas negativas, y este modelo atómico que vemos acá era el de J.J. Thomson. Luego, en la tercera teoría tenemos la de Ernest Rutherford en el año de 1911. Ernest Rutherford decía que el modelo atómico de Thomson estaba bien y mal a la vez, puesto que Ernest Rutherford descubrió que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo, es decir, que el núcleo del átomo tenía otras partículas. Esas partículas eran protones y eran de carga positiva, puesto que ahí se formaba una ley de atracción natural, en donde el positivo atraía al negativo y viceversa. Esto formaba una órbita. Esta órbita podría ser comparada con la del sistema solar, solo que en la del sistema solar el Sol, por tener más masa, atrae a los que tienen menos masa, y esto forma una órbita. Esto mismo se produce en los átomos, solo que con una ley de atracción natural, en donde las cargas negativas se atraen a las positivas y las positivas atraen a las negativas, formando un orbital, como tenemos en la imagen. La carga positiva está en el centro y la negativa girando alrededor de él. La cuarta y última teoría atómica de Niels Bohr en 1913 decía que en estas órbitas habían orbitales, es decir, estas órbitas girando alrededor del centro del núcleo tenían electrones. Estos electrones estaban en orbitales de niveles. Entonces el primer nivel podría tener 2 electrones, el segundo podría tener 6 electrones, y así sucesivamente, puesto que estos tenían niveles y subniveles. Entonces en un orbital del primer nivel habían 2 subniveles, en donde en cada subnivel podía tener un átomo, cada uno con un spin diferente. Pues esta teoría atómica fue la piedra angular de todos los descubrimientos científicos que conocemos actualmente, puesto que su alumno James Chadwick descubrió que hay partículas sin carga en el centro. Entonces tenemos que en el centro hay carga positiva y neutra, pero alrededor de él hay orbitales, puesto que en los orbitales hay electrones, y esto forma la misma ley de atracción,
solo que en el centro hay más masa de la que comúnmente se conocía antes de esta teoría atómica. Y tenemos como definición de esta teoría atómica que el núcleo de un átomo está compuesto por neutrones y protones, como lo dije anteriormente. Para finalizar, tenemos la imagen del átomo moderno.